a hacer así o solo mira el video? Sí, yo pongo el video, ¿Sí? miro porque allá tengo un papel Bueno, y hago el molde. entonces O vamos si a hacer. necesita papel, yo te doy papel si necesitas. Ujú. ¿Sí? Yo lo tengo aquí. Vamos a hacer corte francés. ¿Listo? Corte francés. No, hazlo tú y yo lo miro aquí como le parece. Gracias, lo llevamos acá. Entonces, primero arrancamos de un básico. De un básico. Para que este corte francés nos quede, la idea de ese corte francés es que nos quede bien ajustadito el cuerpo. O sea, es un corte que queda bien ajustadito el cuerpo. Entonces, normalmente no se le da holgura, o sea, no se le da expansión. O sea que cuando vayamos a hacer el molde, el básico, cuando hagamos los contornos, nosotros no le vamos a sumar expansión. O sea, esos moldes van sin expansión. O sea, ahora que antes le sumábamos 0.5 de expansión o 1 de expansión, ahora es sin nada de expansión. Entonces empezamos haciendo un básico sin expansión, siempre y cuando queramos bien ajustado. ¿Sí? Si de pronto algo pues normalito, no tan ajustado, pues ya podemos aplicarle 0.5 de expansión, que es un poquitico. Y si es una tela, eso para una tela rígida. Sí, normalita. Y si es para una tela elástica. Bueno, si son telas elásticas, pues no tiene sentido hacer el corte francés, porque en sí una tela elástica, por ejemplo, esa tela que si tienes elástica, usted nomás con ponérsela ya le está formando el seno y ya le forma todo. ¿Sí? Estos cortes más que todo para telitas rígidas, ¿sí? Que tengan muy poquito porcentaje de elasticidad, muy poquito. Entonces, este tipo de corte es el que usan en los corsets, ¿sí? Que es para que quede bien armadito, bien ajustadito. Bueno, entonces, aquí tenemos las fotocopias y arrancamos con el primer punto. En la segunda copia está el dibujito de cómo queda más o menos. Hay algunas pues especificaciones como claves, por decirlo así. Bueno, primer punto. Trazar línea de separación de busto hasta la cadera. Entonces, nos vamos y aquí en la línea de altura de busto vamos a aplicar separación de busto, ¿sí? Entonces, en la talla 8, creo que son 8,5, entonces lo mismo, desde acá, desde el centro, le marco 8,5 de separación de busto y me dice que lleve esta línea hasta la cadera. Entonces, quiere decir que acá abajo también voy a ponerle 8,5 y trazo línea recta hasta la cadera. Esta lineecita que ven acá, omítanla, o sea, esto aquí no tiene nada que ver porque es una lucita normal, ¿sí? No lleva botones. No lleva botones. Esta lineecita la tiene porque la saqué de un molde que ya tenía la cartera, solo que yo le corté la cartera y le quedó la línea. Entonces trazamos línea hasta abajo, hasta donde termina la blusa. Segundo punto, dice marcar 3 centímetros después de la mitad de la sisa. ¿Dónde es la mitad de la sisa? La mitad de la sisa, ¿se acuerdan cuando hacemos el molde? Entramos 1 centímetro en la mitad de la sisa, que más o menos es por acá. De ese punto vamos a bajar 3 centímetros, aquí me está diciendo, marcar 3 centímetros después de la mitad de la sisa. Y unir con la regla del corte francés hasta línea de busto. ¿Cuál es la regla de corte francés? Esta, que es la misma del cuello Nerú, también la vamos a llamar corte francés. ¿Sí? Entonces, primero que todo, bajamos 3 centímetros desde la mitad de la sisa. Y este punto lo voy a unir con la separación de busto. Entonces voy a ubicar la regla de esta manera, en la parte más curva, y vamos a unirla así. La voy a unir
con la línea de separación de busto. Listo, punto 3. Marcar pinzas desde la línea de radio, o sea, desde acá, desde la línea de radio, hasta la cadera. Y hay un paréntesis, y que lo tengo también en negrilla y está subrayado. Dice que las pinzas las marco hacia la derecha de la línea de separación de busto. ¿Se acuerda que antes marcábamos 1.5 a un lado y 1.5 al otro lado? Ya no vamos a hacer eso, ya vamos a marcar esos 3 centímetros todos desde la línea de separación de busto hacia la derecha. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Me dice que esas pinzas van desde el radio, desde la línea de radio hacia abajo. Entonces voy a marcar acá 3 centímetros y acá abajo en la cadera 3 centímetros y trazo línea. Hasta abajo, hasta la blusa. Entonces acá me quedaron las pinzas todas hacia la derecha. ¿Listo? También de 1.5 y 1.5. Ajá, esto aquí tiene 3 centímetros. Pero ya no lo marcamos 1.5 al lado, 1.5 al otro lado, sino que todos los 3 centímetros de la línea hacia la derecha. Punto 4. Ubicar la regla de busto uniéndola a los 3 centímetros de pinza. Ahora sí, vamos a usar esta regla, que es la regla de busto. Ella tiene acá un piquete. Esta parte, que es la más curva, es la que vamos a usar. Este es el busto, ¿sí? Que tiene como forma de busto. Este piquete lo voy a unir con este punto, de esta manera. Y lo voy a unir con las pinzas, ¿sí? Los 3 centímetros de pinza que marqué acá. Entonces acá pongo el piquete acá. De esta manera, ¿sí? Para que se forme una especie como de el busto. Sí. Listo. Hacer punto 5. Hacer pinza de costado. ¿Cuál es la pinza de costado? Esta que hacemos aquí al lado, Para que se corte. que dice bajar 5 centímetros en el costado y dividir en 2. Entonces, bajamos 5 centímetros acá, desde la línea de altura de busto, bajamos 5, dividimos en 2, entonces 2.5 acá, dejamos hasta ahí, porque aquí viene un punto diferente, que es el punto 6, y lo tengo subrayado y está en negrilla también. Los puntos que están subrayados y están en negrillas es porque, ojo, hay algo diferente. ¿Listo? Dice que en la mitad de estos 5 centímetros que marcamos, que acabamos de marcar, trazar línea hasta separación de busto, ¿sí? Entonces, vamos a trazar línea derecho en la mitad, o sea, estos 2.5 que marcamos acá. Línea derecho hasta separación de busto. Solo esa línea la vamos a llevar desde aquí hasta separación de busto. Listo. ¿Por qué? Porque aquí viene algo diferente. Antes mandábamos esta acá y esta también. Las dos las mandábamos hasta acá. Ahora solo vamos a mandar la de la mitad hasta el busto. Porque la otra dice, y marca 5 centímetros, ¿sí? Entonces, quiere decir que desde este punto hacia acá voy a marcar 5 centímetros. Desde separación de busto. Marco 5 centímetros. Listo. Y sigue con ese mismo punto 6. Dice, desde este punto, o sea, desde estos 5 centímetros, trazo líneas oblicuas hasta el costado. O sea que ahora sí voy a llevar una línea a unirla acá con el otro donde terminamos los 5 centímetros. Desde estos 5 centímetros. Y otra línea la voy a llevar desde acá y la llevo hasta acá, hasta la línea
de altura de busto. Entonces ya esta pinza me va a quedar es de esta manera, ¿sí ven? ¿Qué fue lo diferente? Que solamente mandamos la línea de la mitad, la mandamos hasta altura de busto. Desde aquí hacia acá marcamos 5 y a partir de ese punto ahí sí unimos los otros dos puntos. Mandamos línea acá. ¿Cambian a medida por la talla o siempre van No, así? siempre va a ser algo para todas las tallas. Y desde acá también así. Entonces queda una pincita de esta manera. Y al cortar, Más adelante vamos a ver. ¿Listo? También el corte es diferente, también tiene algo diferente ahí. Bueno, punto 7. Recuperar lo de las pinzas en la parte inferior y costado y modificar la cintura bajando 5 centímetros en el talle. Entonces, estos 5 centímetros de pinza, lo mismo que la vez pasada, lo vamos a recuperar acá abajo. Estos 3 centímetros de pinza, lo mismo, los vamos a recuperar aquí en el costado. Entonces, bajamos acá 5 centímetros y en el costado 3 centímetros. Estos 5 centímetros los voy a unir en línea recta con la blusa. ¿Ahí está grabando? Ay, sí, hay que ir verificando porque dudé. Sí, está cuando veo sube el daño. Ajá. Listo. Aquí voy a unir esos 3 centímetros. Entonces voy a escuadrar. Listo. Ahora hay un detalle que aquí me está diciendo algo. En el mismo punto 7 dice y modificar la cintura bajando 5 centímetros en el talle. ¿Qué quiere decir? Que como aquí esta pinza la vamos a cerrar, entonces el talle me va a subir también, que fue lo que yo le explicaba la vez pasada. ¿Qué vamos a hacer? El talle lo vamos a bajar también 5 centímetros. O sea, esta pinza, es este piquetico que está acá. Vamos a poner el metro y vamos a bajar 5 centímetros. Pero fíjense cómo yo los estoy bajando. No estoy bajándolos así como yéndome con el costado, sino que estoy poniendo el metro derechito, derecho, bajando así los 5 centímetros, derecho. ¿Listo? Y ahora este punto lo voy a unir con los 3 centímetros de costado que saqué acá. Entonces pongo la regla de cintura. Buenas tardes. Entonces pongo la regla de cintura, ubico el piquete, verifico que esté al derecho la regla, que el piquete esté hacia arriba. Este piquete lo voy a conectar con estos 5 centímetros que bajé y lo voy a conectar hasta donde terminan los 3 centímetros que le añadí de más. Listo, hasta ahí. Si aquí de pronto me ha quedado una B muy pronunciada, entonces la suavizo, que me quede bien curviadita. Y ahora lo que hago es volver a poner el piquete acá y unirla ya hasta donde termina mi pinza, ¿sí? Entonces vuelvo y pongo el piquete acá y la llevo hasta donde termina la pinza. Entonces quiere decir que ya el molde, vea cómo cambia la cintura, ya no es el corte por acá, sino que vea la cintura como cambió. La cintura bajó, ¿sí? La cintura bajó. ¿Listo? Bueno, hasta ahí vamos. Vamos ahora al punto 8 y el punto 8 me dice recortar el molde. Ok, entonces vamos y cogemos la tijera y empezamos a recortar el molde. Ya queda recto, ya no queda con esa bombita que quedaba en las. Ajá.
Entonces vea que yo ya me estoy yendo por la nueva cintura. Aquí le voy a dejar un poquito porque por si de pronto cuando esté cerrando la pinza me haga falta papel. El corte acá también tengo que desprender ya estas dos piezas. Entonces ya el corte va a ser por acá y por acá, ¿sí? Teniendo en cuenta que, bueno, ahorita les explico eso. Entonces, vamos a cortar. Listo. Y a esta parte le voy a quitar esto. Listo. Entonces esto me queda así. ¿Listo? Ya recorté el molde, ya hice el punto 8. Punto 9. Hacer corte a 5 centímetros y cerrar pinza de costado. ¿A qué se refiere con estos 5 centímetros? ¿Se acuerdan que de aquí a acá marcamos 5 centímetros? Pues vamos a cortar por acá hasta este punto, ¿sí? Al abrir esto hasta este punto, cuando yo vaya a cerrar la pinza, esto acá se va a abrir. Hasta acá. Y ahora voy a cortar por acá, que es para cerrar la pinza, con cuidado a no llegar a desprender el molde. Ustedes tienen por ahí pegante. No, yo lo dije. Son cositas por acá. Señor, que nos ayude. Entonces voy a echarle pegante. Que estaba más bueno. Sí, Claro. pues este es el principio de un corset. Súper, genial. Y cierro pinza y vea que al cerrar la pinza esto se va a abrir de esta manera. Cuando ya cierre la pinza termino de modificar acá, vean, acá me quedó como una escalita, entonces voy a terminar de completarla y ahí sí termino de cortar esto. Listo, me queda así. Siguiente punto. Punto 10. Rediseñar con la regla y rectificar. ¿A qué se refiere? Que vamos a rediseñar otra vez esta parte de acá. Entonces a este huequito que quedó acá vamos a pegarle papel por debajo. Le pegamos papel, la cerramos acá de esta manera. Esta línea le vamos a poner una regla acá, esta regla, le vamos a poner una regla acá sobre la pinza que cerramos para prolongar esa línea hasta acá, para identificar la mitad, ¿sí? Porque ahorita ahí le vamos a hacer un piquete que vamos a necesitar. ¿Listo? Dice que rediseñar con la regla y rectificar. Entonces aquí volvemos, después de que le ponemos papel, volvemos y ponemos otra vez la regla justo acá donde llega esta línea, ponemos el piquete y volvemos y llevamos la regla a conectarse otra vez con las pinzas. Y vea que le sobra este pedacito, ¿sí? Entonces, eso se lo vamos a cortar.
aquí tenemos que verificar que, digamos, si nos llega a quedar como una punta muy pronunciada, la idea es que aquí no nos quede tanta punta, entonces yo le voy a quitar más o menos así. Estoy quitando como unos 3 milímetros más o menos ahí como de punta. Así, ¿sí? Si digamos yo noto que acá tiene de pronto también como mucha punta, entonces le quito puntica. La idea es que no quede, porque pues el seno tampoco no es una punta ahí, el seno es bien redondito. Así, de esta manera. Listo. Hacer aumentos de costura. Otro punto que aquí viene es que, bueno, ya aquí le vamos a hacer entonces el piquete aquí en la mitad. Le hacemos el piquetico, ese piquete. Aquí vamos a hacer algo. Vamos a coger este molde, lo ponemos encima de esta manera, conectando el piquete que hicimos con esta otra parte, y vamos a poner el molde de esta manera, más o menos. Vamos a llevar este molde que llegue más o menos por acá a mitad de la línea de talle y la línea de cadera, o sea, de esta manera. ¿Sí ven? Que yo aquí lo uní más o menos. Esto es para, yo lo voy a marcar como calcando esta parte aquí en este molde. Porque esto se lo voy a quitar, ¿sí? Entonces esto le va a dar mucho más horma también a esta parte. Esto se lo quito. Y queda así, de esta manera. Entonces, al unirse esto, forma la parte de aquí, lo que es del radio, del busto, ¿sí? Y eso es lo que hace pues que horme súper bien. Bien, ahora vamos al siguiente punto. Dice que hacer aumentos de costura en los cortes. Como nosotros en esta blusa generamos un corte por acá, entonces a esta parte le tenemos que añadir 1 centímetro de costura. A esta parte, por toda esta curva, y a esta parte también, por toda esta curva. Si digamos, en caso tal, que digamos que yo vea que de pronto acá tienen, o sea, que se formen picos, que se formen de pronto muchas curvas, lo que puedo hacer también es quitarle, si yo veo que de pronto tiene mucha curva ahí rara, o si se forma un pico, yo se lo puedo quitar de esta manera, que no haya nada de cosas así como raras, deformes, que todo esté muy a la par, ¿sí? Entonces ya lo siguiente es añadirle el centímetro de costura a esta parte y a esta parte. En papel también. En papel. Entonces, ¿ustedes tienen papel? Entonces yo lo voy a echar acá pegante. Muchas veces de pronto que a veces a uno le da pereza añadir ese centímetro en el papel y uno dice no, yo lo corto en la tela más bien, pero suelen pasar accidentes de que usted llegó el momento de cortar en la tela y se le olvidó el centímetro de costura, que eso sí que duele porque a usted se le olvida el centímetro de costura y ya, o sea, dañó la tela.
porque obviamente le va a quedar muy apretado. Muy Pero apretado. No lleva expansión. No lleva expansión, no lleva nada, es una prenda que está precisa, precisa, precisa. Ay, Diosito. Entonces acá le empezamos a añadir. Teniendo en cuenta que aquí ya empieza a haber una curva, entonces el centímetro ahí debe de ser bien preciso. Exacto. Ajá, bien exacto porque ya empezamos a tener una curva acá. Aquí sí, como es una recta, entonces yo aquí sí puedo marcar 1 centímetro acá, marco otro centímetro acá y aquí sí trazo línea recta. Hasta ahí. Acá es curva, entonces acá sí empiezo a venirme en curva. Aquí me quedó faltando un pedacito de papel, vean. Tiene que terminar todo hasta acá. Y ese pedazo ahí. Un momentico, vamos acá. ¿Sí? Aquí lo terminamos bien como viene la forma de la sisa. Bueno, aquí este pedacito todavía no lo voy a despegar de la hoja porque aquí me falta un punto. Dice, bueno, íbamos en el punto 11 que dice hacer aumentos de costura en los cortes. El punto 12,
igualar moldes a partir de la sisa y recuperar lo faltante en el costado. O sea, cuando digamos tenemos el posterior acá hecho, que lo igualamos, ¿se acuerdan cuando configurábamos moldes? Que igualábamos en la sisa el posterior con el delantero. Entonces, si de pronto me hace falta agregarle algo acá, o sí, o sea, como que el del posterior esté igual a la par con el delantero. Y dice que y recuperar lo faltante en el costado por si de pronto llega a faltar algo. Aquí hay algo que está en negrilla, dice, y 3 centímetros en el centro frente de la blusa. ¿Cuál es el centro frente de la blusa? El centro frente, ¿sí? Porque está al frente y es el centro, o sea, esta es el centro frente, ¿sí? Aquí a lo que se refiere es que aquí vamos a bajar 3 centímetros de más en la blusa. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros, esto por ser una curva, cuando le estemos pegando en la máquina, normalmente cuando empezamos a pegar estas curvas, en esta parte del centro frente me queda faltando tela. A eso súmele que como le abrimos aquí, entonces va a abarcar más tela y me va a faltar en esta parte. Entonces simplemente acá le voy a bajar 3 centímetros. Con razón hoy no está haciendo calor. No está el sol. Sí. De verdad que me está quedando grabado. Pero hace falta el sol. O sea que hoy terminamos este curso. Y me ha visto que me da un sueño horrible. A mí me coge morfeo y me abraza y me despegas. Me lo pegaste, señora. No, además que esta es la hora buena. Esta es la hora que no me deja. Y eso que Y no eso está haciendo que sol. tú iba a decir. Que eso me está. El sol no está, ¿y eso? Tengo intriga porque queda más larga que este larga aquí. Ajá, ella queda un poquito más larga. Aquí la terminamos de completar y cortamos. Entonces, ¿qué es lo que le añadimos? Mamita, colóquele abajo los 3 centímetros para que no me lo olvide ahí, sí. ¿Cierto? Entonces, eso es fundamental. Mire que viéndola a simple vista, uno como que, o sea, como que esta es más larga, ¿cómo va a encajar? Ajá, pero no, en pero sí, por la curva. por esta curva tan pronunciada y porque abrimos acá, esto aumenta Claro. más, ¿sí? Entonces, muchas veces aquí queda faltando tela, ¿sí? Cuando pegamos en la máquina. Que queda este espacio. Ajá. Entonces, ya lo último, terminamos de hacer piquete acá. Esta partecita, esta línea, la prolongamos hasta el centímetro de costura, hacemos piquete aquí y hacemos piquete aquí, en esta parte que es las dos partes que se conectan cuando estamos cosiendo. O sea, son las partes que, digamos, si empezamos cosiendo acá, en esta parte, estas dos tienen que conectarse, ¿sí? Eso queda bonito. Queda bien pegadito así. Claro, claro. A mí con esta barriga no me sale. Ahora, esta parte también, aquí tenemos piquete que fue la cintura nueva que hicimos, que fue la que cuando bajamos los 5 centímetros, aquí también tenemos que tener ese piquete. Listo.
¿qué es lo último que dice? Dice, ya, hacer piquetes en altura de busto, o sea, acá, y lo del talle. Por último, el punto 14 dice rectificar medidas de busto, cintura y cadera sin aumentos. Sin Esto aumentos. es importante. Cuando ya el molde lo tenemos ya hecho, vamos a medir lo del busto. ¿Cuál es la línea de busto? Pues esta y esta, ¿sí? Entonces vamos a tomar medida. ¿Cuánto mide de acá hasta acá? Pero obviamente aquí no le vamos a contar el centímetro de costura. 8, entonces. Ajá. sería. Esto mide 8.5 hasta donde inicia el centímetro de la costura. O sea, el centímetro de la costura no lo contamos. Entonces acá 8.5 más, aquí también medimos sin tomar medida de costura, hasta acá tiene 18. Entonces 8.5 más 18, 18, 20. 8.5 más 18. 18. Tengo mi celular acá, no puedo hacer la cuenta. Recuerda que nosotras somos unas más. Eso, la altura es para manejar la calculadora. Si la encuentro. 8. Creo que era como 25 .5 más que más 18. Ni la encuentro. 26.5. 26.5. Entonces tenemos que ir a verificar en las medidas que esa sí sea la Y si medida. no. Entonces, por ejemplo, eso es una talla 8. Esta talla 8 tiene de busto 25, ¿sí? Y si da 26.5, ese centímetro y medio de más, ¿se acuerdan que cuando hacemos cuando vamos a poner la medida de busto, nosotros hacemos una fórmula que le sumamos 1.5 de más, que es lo de la expansión del busto? Sí, entonces, Ese es el 1.5 de más. que me está quitando acá. Ajá, que aquí lo tengo. Aquí no estoy sumando la expansión. O sea, la expansión no la debe tener. ¿Sí? Entonces, yo acá tengo 26 y medio, ¿cierto? Sí, sí. Y el busto de la talla 8 es 25, más ese 1.5, ahí da apenas. Si me da más, tengo entonces que quitárselo. Se lo ¿Y quito ahí? acá en el costado. Ajá. Tiene que quedar estricto. O sí, tiene que quedar apenas. O si me dio menos, tengo que ponerle papel y ponerle lo que me hace falta. ¿Listo? Obviamente esa medida que me va a hacer falta o que me va, independientemente, Ay, yo debe me- ser poquita. Le tengo eso. Debe ser algo muy, muy poquito, ¿no? No, la copita. ¿Cuál? La que... El vaso. Ah, aquí hay uno y está nuevo, el de sol. Ay, solecito, yo voy a tomar en su vaso. Listo, entonces rectificamos también la medida de la cintura. Entonces medimos aquí en la cintura también, pero ¿dónde vamos a medir? No vamos a medir aquí en la línea de talle, porque recuerdan que ya la cintura no es esta, ya la cintura bajó 5 centímetros. 5 centímetros. Entonces vamos a tomar la medida justo acá, acá. Vea que acá incluso está el botón de los 5 centímetros. Entonces aquí voy a tomar, aquí 8 centímetros, más, me voy acá alineado con el piquete, más 13.5. ¿Cuánto es 8 más 13.5? 21.5. 21.5. Entonces, ahí debe de dar apenas con la cintura, ¿sí? Si de pronto me dio un poquito más, entonces se lo quito. O sea, debe darme preciso Exacto. lo de la cintura, ¿sí? Sí, el de Sin la expansión. Expansión. O sea, debe ser medida precisa de cintura. Bueno, igualmente aquí en la cadera, tomo la medida aquí en la cadera sin incluir el centímetro de costura y sumo acá también y me debe dar lo de la cadera. Mi pregunta es, cuando pegas aquí ya queda, ¿cómo quedaría? Si ya queda, que al pegar aquí, Con la copita. Queda encocado, o sea, queda bien la copita del seno. ¿Y la cualquier tela sirve?
rígida, lisa, Rígida. estira. Más que todo rígida. Sí, que sea como rígida. Que no Pues sea hay expansa, sí, que no expanda. sea de mucha expansión porque pues ya pues, no tiene sentido. Que debe armar súper chévere. Sí, ese es el, Claro. esto es prácticamente así el Sí. corset. Mm. ¿Sí? Ahora, el posterior. ¿Qué le hacemos? El posterior es súper sencillito. ¿Ustedes tienen de pronto por ahí un molde que tenga el posterior? No traje ninguno. Listo, entonces vamos a hacer la demostración con este posterior, que es a media escala, pero es como si fuera uno de medida normal. Sí, claro. Acá acerco la cámara. Bueno, entonces acá tenemos Esta parte es de mentira. el posterior, lo voy a calcar. El posterior sí es súper sencillito, ese no tiene gran cosa. Entonces acá lo primero que tenemos son las pinzas. Voy a dibujar acá las pinzas. El posterior también lo hacemos igual, o sea, igualito, el básico, igual. Y lo mismo, también cuando le vayamos a poner las medidas de busto, cintura y cadera, simplemente no le ponemos expansión. ¿Sí? Bien, ¿qué le hacemos al posterior? Esta línea de la pinza la prolongamos hasta abajo, hasta la cadera. Ella va derechita hasta la cadera. Y acá, ¿se acuerdan que en el delantero, en la mitad de la sisa, le bajamos 3 centímetros? Sí. Pues a este también le vamos a bajar esos mismos 3 centímetros. Y hacemos lo mismo con la regla del corte francés. Unimos estos 3 centímetros con la pinza. De esta O sea, que manera. atrás también lleva ese corte. Atrás lleva ese corte también. Pero es un corte que es más plano, ¿sí? O sea, no es que vaya a estar encocado atrás, sino que es un corte más plano, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo único que hacemos? No le hacemos más, no es más. Solo prolongamos la pinza hasta abajo, hacemos La formita. lo de la formita con la regla francés Uy, es más bueno porque en la parte de atrás mira cómo te queda. y simplemente ya lo que hacemos es cortar. Mira cómo te quedó bonita pieza. Nomás aquí adelante con el corte de. No te quedó súper. ¿Cierto? Le Y quedó lo más bien bonito. bonito aquí así. Sí, Me gusta. sí, traté de recuperar la blusa. Sí, está quedando bonita. No, y más que esa tela. Sí, tenemos Qué que pesar, pero pues no se ha dañado. Se dañó. No, no se ha dañado. ¿Y por qué fue que no cortó las mangas unidas? ¿No le alcanzaba la tela? No sé por qué me sentí, o sea, yo siempre corto las mangas uniditas, pero no sé por qué lo hice así. ¿Sabes qué estoy pensando? Pues yo la hice, ahora te muestro la que yo hice, pero estoy pensando por ahí quitarle y ponerle la misma tela. ¿Qué dices? Listo, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cortar lo mismo, voy a separar los moldes y voy a cortar ya, pero formando la pinza. Y yéndome por el cortecito acá. Y acá le quito la pinza, o sea, esto en el molde se lo voy a suspender. Entonces, claro, al pegar estas dos partes, Ay, va a armar esto me va a divino. formar la espalda bien chévere. Súper. ¿Qué es lo único que hacemos? Que como hicimos corte acá, pues le añadimos centímetro de costura a este y a este. Ay, Por acá genial. y por acá. Ya, eso es todo lo que le hacemos a la espalda. No es más. ¿Sí? Ay, qué fino. En el caso, por ejemplo, el corte de princesa, que fue el que usted hizo en esa blusa, al de atrás también le puede hacer ese mismo corte princesa. Lo único que hace es que usted manda
Lo mismo que en el delantero, Derecho. la manda derecho a la mitad del Y hombro. le quito la pinza así también. Ajá. Y yo creo que aquí ojalá no me vaya a quedar chiquis. Porque yo no me acuerdo si yo acá le puse 10 centímetros de cosa. No, sí. ¿Sí? Ay, ok. Pues porque hasta aquí era el centímetro. Ajá. Pues aquí, de aquí para arriba no le añado centímetro de costura. No. Y me Bueno, fui. esperemos que no. Aquí no olvidemos, como estamos separando dos moldes, no olvidemos hacer línea de hilo en esta parte y línea de hilo en esta parte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo nos guiamos? Con la línea de hilo que ya tenemos acá, que es la mitad de la pinza. Medimos de acá desde la mitad de la línea de hilo hasta acá y acá la misma medida y ahí trazamos, ¿sí? O sea, así. Mi hilo de línea de hilo me ha costado un piso. ¿Sí? Desde la línea de hilo entonces marcamos, por ejemplo, 3,5 acá en ese caso, o sea que me dé aquí en la mitad de ese molde y acá también la misma medida y trazo línea recta. Y aquí ya tengo entonces la línea de hilo de este molde. Y acá también tengo que hacer la línea de hilo. Lo mismo, basándome en la línea inicial que hicimos, que es la pinza. Y estas son también dos piezas. Porque como son Dos lados, piezas, ajá, dos piezas. Entonces acá lo mismo. Desde la línea de hilo marco por ahí a la mitad del molde y acá abajo también lo mismo y trazo línea y ahí tengo también la línea de hilo de este molde. En el molde del delantero hago lo mismo. Entonces, acá lo tenemos. Aquí no necesitamos línea de hilo porque pues esto es derechito, ¿sí? Aquí sí la vamos a necesitar. ¿Cómo la vamos a sacar? Recuerdan que esta parte acá sí es recta. sí. Esta parte, pues simplemente como esto es recto, entonces voy a marcar más o menos a unos 7 centímetros, o sea, la línea de hilo tiene que pasarme por la mitad del molde. Y acá abajo también voy a marcar esos 7. Y ya, trazo línea derechito y ahí tengo la línea de hilo de la otra parte del molde. Entonces esta línea de hilo la llevo hasta acá arriba. Y listo. Eso es todo. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Muchas. Que queda bonita también. Este corte es un corte que tiene muchos detalles. Es de detalles. Sí. Tiene bastantes detalles. Y no se puede cuadrar, que no le cuadra después las piezas. Ajá. Como estoy bien atrasada, yo me voy a llevar el molde, ¿sí? No sé, ahí yo lo dejo como a criterio de las El dos. video me lo envía porque yo veo el video. No te debo ver más. No te debo ver más tarde.